Un saludo, seguimos en Alameda TV con un nuevo programa mensual de Trabajando Ando. Hicimos una vez al principio de todo un programa especial con la normativa de despidos. Hoy vamos a hacer una especie de segunda parte con algunos agregados que nos quiere hacer Antonio acerca de nueva legislación o nuevas sentencias que han salido en la parte de despidos. Un saludo, Antonio. Buenas tardes y muchas gracias. ¿Qué tal todo? Todo bien. ¿Todo fenomenal? Todo fenomenal. Luego dicen, o no tan bien como quisiéramos, pero bueno, bastante lo sabía. bien. ¿Ves cómo dicen que los rojetes somos unos Sí, amargados? sí. Al final ha salido, Perfecto. macho. No podemos salir, no podemos decir ni todo está no, bien, ¿eh? no tan bien, pero bueno. Claro. Cuando decimos siempre bien, no es siempre bien, es como siempre, es decir, siempre hemos tenido problemas y siempre hemos tenido que estar en candelero, ¿no? De alguna manera, porque hoy estamos saliendo a la calle para reivindicar derechos que reivindicamos pues también hace 40 años, es decir, no ha cambiado mucho en esa estrategia. Un paso adelante y dos atrás a veces, y otra vez adelante. Muchas veces es lo que ocurre, efectivamente. Y bien, como decía Francisco, hablamos de despidos en general este verano, yo creo, pero bueno, han salido algunas coletillas que a mí me han, bueno, curioseando siempre en las redes, pues siempre uno saca cosas por ahí que van saliendo y que muchas veces son favorables, ¿no? Hablamos en aquella entrevista que me hicieron en algún momento, ¿no? Que bueno, hablábamos de los despidos, ¿no? Y decíamos que había un despido que era improcedente y se daba improcedente porque no había justificación, es decir, pues un despido que lleva a cabo el empresario porque quiere, cuando no hay una causa, bueno, y que se había que indemnizarle de alguna manera. Bien, hablamos también en aquel momento que en el 2012 hubo una reforma laboral bastante lesiva para los trabajadores, ¿vale? Lesiva porque hubo muchos recortes, y entre los recortes que se dieron en aquella reforma laboral venía la rebaja de las indemnizaciones en caso de despido improcedente. No sé si os acordáis o nos acordaremos que anteriormente veníamos teniendo una indemnización de 45 días por año con un tope de 42 mensualidades. Para que lo entendáis, esas 42 mensualidades que había como tope lo generaba un trabajador cuando llevaba trabajando en una empresa 26 o 27 años, más o menos, como media, por ahí. Pero los 45 días por año. Y es verdad que en el 2021 hubo una contrarreforma que la llevó a cabo este gobierno, ¿vale? Hizo otra reforma y derogó gran parte de aquella reforma laboral que era bastante lesiva, pero no derogó todo, que eso fue lo extraño, ¿no? Y aunque yo todavía tengo alguna actividad en el sindicato, cuando yo preguntaba en el sindicato que por qué no habían derogado también la indemnización de los 45 días a 33, pues siempre se decía, o se decía en el sindicato, bueno, que aquí el gobierno había apostado por los trabajos fijos, es decir, y que eso iba a suponer que solamente podía haber contratos temporales con los cuales las empresas podían jugar para llevar a cabo aquellos trabajos que surgían en un momento dado, pero que la tónica de la legislación sobre contratación era trabajo fijo, y que eso podía suponer que ya no se diesen tantos despidos de personal fija, ¿vale? Con lo cual no iba a repercutir mucho la indemnización, porque las empresas podían jugar con lo que eran los contratos de trabajo para operaciones punta. Bueno, no es así, sigue habiendo despidos y se sigue destruyendo empleo fijo en muchas ocasiones. No sé si es suficiente como para poder valorar las indemnizaciones. En todo caso, lo que hacen los sindicatos en el 2021 es instar a la Comisión Europea de Derechos Sociales a que revise la legislación española en lo que se refiere a esos despidos improcedentes. Siempre hablamos de aquel despido que se va a llevar a cabo por causas ajenas al trabajador. Hay que entenderlo, ¿de acuerdo? Bien, y efectivamente, ahora contesta la Comisión Europea y viene a decir que efectivamente esa legislación no se ajusta a derecho, es decir, porque esa indemnización no repara el daño que le puede suponer a un trabajador perder el empleo fijo. Con lo cual eso hay que revisarlo y el gobierno tiene que tomar nota de ello. ¿Eso es obligatorio? No es obligatorio, lo que hace la Comisión Europea es instar al gobierno. No es una sentencia, no es poder ejecutivo, sí, ¿de acuerdo? Es una especie de directiva europea. Efectivamente, es una directiva, no es una directiva que tengan que cumplir, sino que instan a los gobiernos a revisar sus legislaciones en cada lugar, sí, para que eso se revise, oye, y se pongan al día, ¿vale? Le tiran el guante a los gobiernos y los gobiernos luego tienen que actuar. Hombre, aquí también los sindicatos me figuro que tendrán constancia de ello,
quiero entender. Y bueno, los sindicatos pues sí que son los que podemos, digo, desde el colectivo, ¿no?, de trabajadores dentro de un sindicato, sí que podemos meter la presión suficiente para que el gobierno tome cartas en el asunto. Pero lo deja claro la directiva, es decir, no se ajusta a derechos, no se repara el daño del trabajador. Claro, porque si aquí estamos hablando, es decir, no es la excusa decir que es que hay menos despidos con trabajadores fijos, o sea, no es una excusa. Porque el que haya tiene que ser reparado justamente. Claro, si hay solamente 10 despidos, pues bueno, los que sea. 10 injusticias. Una cosa no quita la otra. Posiblemente el gobierno tenía una visión, bueno, más o menos formalizada. Bien, no lo vamos a discutir, ¿no? Pero eso no repara el que un solo trabajador pueda perder el trabajo y no ser compensado debidamente por la pérdida que le supone perder el puesto de trabajo. Con lo cual, es una normativa, una directiva que ha mandado la Comisión Europea y que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Con lo cual esperemos que eso se reforme y si no, bueno, pues yo me figuro que habrá presión por parte de los trabajadores y si tiene que llegar a conflicto, pues habrá conflicto y no pasa nada por eso. Con lo cual es algo que queríamos aclarar con respecto a los despidos improcedentes, que vuelvo a repetir, que son aquellos que son ajenos a la voluntad del trabajador y que no están justificados por ningún motivo. Sí. Claro, al no ser de obligado de cumplimiento, claro, preguntaba yo porque, claro, según sea el gobierno de turno que nos va tocando, pues claro, efectivamente, unos hacen caso no a las directivas, en este caso a las sentencias que quieren o a las recomendaciones que quiere hacer la Unión Europea. Claro, si a mí no me interesa esto, pues no le hago caso. Si me interesa, sí le hago caso. Bueno, se supone que un gobierno que se dice el más progresista de la historia, entendemos que debería de hacer caso. Que tiene que tomar cartas en el asunto y revisar esa legislación para reparar aquel daño que se hizo en el 2012. Y si no, pues habrá que salir a la calle también, claro. Porque es de justicia y además fue una reforma laboral que se hizo para derogar la otra, pero que se quedó un poco a medias en ese aspecto. Sí. Con lo cual yo creo que hay que tomar cartas en el asunto y reparar ese daño que en su momento pues se llevó a cabo en contra de los trabajadores. Y luego después tenemos también otra curiosidad, es decir, que son los despidos disciplinarios, es decir, aquellos trabajadores que son despedidos por cualquier falta. Aquí quiero recordar también la importancia que tiene la negociación colectiva a través de los sindicatos, ¿no?, cuando negociamos los convenios colectivos, que yo recuerdo que incluso ya años 80 y años 90, pues negociamos los convenios y lo que hacíamos allí era darle más fuerza dentro de los convenios a lo que era la representación sindical, tanto delegados como comités de empresa. Y decíamos en aquellos convenios, en los artículos correspondientes, ahora no lo recuerdo, pero bueno, en el convenio, que ante un despido disciplinario tenían que ser escuchados los comités de empresa, es decir, tenían que intervenir el comité de empresa o el delegado de personal, sí, para que el trabajador pudiese defenderse. Bueno, aquello tenía más o menos su eficacia, ¿no? En unos casos servía y en otros no, sinceramente, aunque le damos el poder a los comités de empresa. Pero es curioso que ahora sale una sentencia del Supremo que viene a ratificar esa decisión que nosotros reivindicamos en los convenios, es decir, y viene a decir que ojito con los despidos disciplinarios. Esta sí es firme, ¿eh? Esta es de obligado cumplimiento. Lo saca el Supremo de hace unos 15 días, ¿vale?, donde viene a decir que cualquier trabajador que se ha despedido disciplinariamente, primero, antes del despido, tiene que ser escuchado. Y se le tiene que dar la opción de poderse defender. Esto es importante, ¿vale? Es decir, que un trabajador que le despidan, antes le tienen que hacer un escrito, o le tienen que instar, o le tienen que dar la facilidad para que el trabajador pueda exponer sus motivos y pueda defenderse frente a un posible despido que se pueda dar. Tanto el trabajador como los comités de empresa, ¿vale?, que son los que tienen que representar al trabajador. Con lo cual también es una sentencia bastante importante. Es decir, no demos por hecho que todos los despidos disciplinarios pueden estar dentro de la legalidad, ¿de acuerdo? Porque si no sería una vía de escape para muchas empresas. Es decir, le enumero una serie de hechos que después van a revocar un despido y bueno, y si además no le doy la opción de que se pueda defender, pues bienvenidos sean. Son formas de vías de escape para muchas empresas. Es que además no es lógico ni es coherente. A ti te denuncian, a mí me denuncian y no vale la palabra del que me denuncia solo, claro. Hay que demostrar unos hechos. Tú puedes tener la opción de tener una representación, tú puedes tener la opción de defenderte, claro.
Eso de que el empleador diga, este señor ha hecho esta serie de faltas, de incumplimiento de su deber, de tal, y ahí se queda la cosa, pues claro, no es que sea una vía de escape, es que puede ser una vía importante de escape y una gran injusticia. Eso no se hace en ningún orden de la vida, vamos. Todo el mundo escuchamos a las dos partes, no escuchamos solo a una parte. Evidentemente. Y luego también se nos da también el caso de que hay muchas irregularidades que no tienen por qué recabar siempre en un despido, ¿no? A veces que hay irregularidades que pueden recabar pues, en una sanción o en una amonestación o en un aviso al trabajador para que no va a ocurrir, pero no tiene por qué ir directamente a un despido directo por esos hechos enumerados, ¿de acuerdo? Con lo cual tiene que ser escuchado tanto el trabajador como los comités de empresa y delegados de personal y darle la opción al trabajador para que se pueda defender. Eso es lo que viene a decir la sentencia. Y esta sí de obligado cumplimiento, ¿vale? Pues una sentencia del Supremo que sienta precedentes, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Un pequeño ejemplo que voy a poner, al hilo de estas inundaciones que han sucedido en Valencia, luctuosas, estos días pasados, según cuando veas este vídeo, puede ser hace poco o hace mucho. Muchos trabajadores, bueno, yo he leído ejemplos de trabajadores que decían que tenían que ir a trabajar, que el jefe les obligaba a ir a trabajar, bajo pena de que si no llegaban al trabajo eran despedidos. Claro, si solamente escuchas una parte, que solamente escuchas la parte del trabajador, la parte del empleador, del empresario, pues claro, hay que despedirle porque no quiere ir a su trabajo. Pero esa verdad a medias tiene otra parte, que es la de no he podido ir porque hay una causa de fuerza mayor que está ahí que me impide ir a trabajar, claro. Y al hilo de esto, leía yo que el Ministerio de Trabajo va a sacar hoy ha salido, que esto no lo hemos hablado, siempre hablamos un poco de las cositas que vamos a decir en los programas, y esto no lo habíamos hablado porque tampoco me había acordado, que el Ministerio de Trabajo saca permisos climáticos, así he leído, permisos climáticos de hasta 4 días por las circunstancias que puedan acaecer, que cada vez van a ser en determinadas zonas sobre todo, pero cada vez van a ser más frecuentes. Entonces protege al trabajador de esas circunstancias. Sí. Yo creo que hablando es decir, eso lo teníamos sin regular, pero yo creo que el gobierno se ha dado prisa ahí, y hoy mismo ha salido el decreto, ¿no? Donde lo han decretado para que haya un permiso retribuido climático que se llama, ¿no? Para que los trabajadores no tengan ningún problema a la hora de que venga una catástrofe y tengan que estar ocupados, ya puede ser por agua o puede ser por cualquier otro motivo, es decir, una urgencia. Incluso, pues, me atrevería a decir, pues un trabajador que ha sufrido un accidente de coche, ¿no? Y ha tenido que emplear un tiempo, pues, en hacer trámites, es decir, en ir al hospital y venir, es decir, todo eso está regulado en ese decreto climático, ¿no? Para que el trabajador esté protegido y además tenga unos días retribuidos sin necesidad de que el empresario le plante cara para decirle que usted no ha venido a trabajar y a usted le voy a despedir. Con lo cual yo creo que el gobierno ha sido bastante hábil en que hoy mismo salió ese decreto para garantizar y proteger a los trabajadores, porque al fin y al cabo son los más vulnerables. Es decir, efectivamente también hay que ayudar a las empresas y los autónomos, ¿no? Pero claro, el autónomo o la empresa no va a tener un problema ante nadie. Quien va a tener el problema es el trabajador, que es el que trabaja por cuenta ajena y es el que tiene que dar la cara ante la empresa. Con lo cual, yo creo que es un acierto, ¿no? Que los trabajadores pueden estar protegidos en esos casos con ese Real Decreto. Claro, para eso sirven las legislaciones cuando se hacen las legislaciones, ¿bien? Para proteger, como bien decía Antonio, para proteger a la empresa, hay que proteger a las empresas, a los empleadores, cuando pasan estas cosas, pues hay que ayudarles en todos los trámites necesarios, suspender impuestos si es necesario, dar subvenciones, como dirían en otras ocasiones, paguitas, ¿no? Como dicen, que bueno, vamos a ver, subvenciones al tejido empresarial en España hay a patadas, ¿no? Y bueno, pues parece ser que funcionan porque hoy la economía española, la verdad es que avanza a un ritmo mayor que el de la Unión Europea, que la media y que cualquier país de la Unión Europea, a un ritmo superior al de la mayoría de los países de la OCDE, si no el primero, ¿vale? O sea, quiero decir que al final, esta protección que tenemos al trabajador y a las empresas parece que da sus frutos también. Sí, y eso además se cubre con los impuestos, como siempre. Hoy he escuchado pues alguien sale diciendo que había que quitar las subvenciones a muchas asociaciones y a mucha gente. Hombre, yo más que quitar, sí se podría revisar. O sea, está claro que hay que revisar subvenciones, por supuesto hay que revisarlas y controlarlas, no, pero quitar no. Es decir, porque para eso pagamos los impuestos, ¿no? Para que la gente pueda tener ayudas y pueda tener facilidades para poder operar, evidentemente. Pero más que quitar, yo diría revisar, para que no se malgaste ese dinero. Es decir, ese dinero, está claro, tiene que haber subvenciones, tiene que haber ayudas, tiene que haber
una serie de acontecimientos que se den cuando viene mal la situación, pero hombre, de ahí a quitarlo, pues no me parece justo. ¿Se podía revisar para que eso esté bien gastado y vaya a su destino? Perfectamente, porque no hay que abusar de las subvenciones ni malgastarlas, tienen que ir a parar donde van a parar y donde está decretado para hacerlo, con lo cual yo no estoy de acuerdo con que se quiten, sino que hay que apoyar a la gente, porque luego pedimos muchas ayudas y pedimos muchos servicios. Eso tiene que ser a costa de los impuestos que podamos ir pagando. Esto lo vamos a repetir muchas veces, ¿vale? Sí. Los impuestos son necesarios para poder tener una vida cotidiana sencilla, segura, ¿no? Y que tengamos unos servicios. El otro día escuchaba yo a un economista de discutir con un... Otro youtuber no, de estos ahora mismo. Sí, algo de eso, ¿no? Y claro, este hombre era un youtuber de estos bueno, que siempre están metidos en negocios, ¿no? Sí, mandíbula cuadrada, sí, de ir al gimnasio. Y le preguntaba al economista que es que él, ¿por qué no invertía en acciones para hacer dinero? Y este economista le dijo, mire usted, yo estoy invirtiendo en activos y estoy, es decir, haciendo inversiones, porque yo soy un jubilado y yo tengo una pensión que me da para comer. Y yo, cuando la pensión me da para comer, lo único que tengo que pensar es en pagar impuestos para potenciar los servicios públicos, porque ese va a ser mi mejor activo. Es decir, invertir en sanidad, sí, invertir en pensiones e invertir en todo lo que sea pública, porque es cuando más voy a notar cuando vaya a utilizarlos y que a lo mejor con mi pensión no me da de sí para poder cubrir esos compromisos. Con lo cual, yo con mi pensión no necesito más dinero, tengo para comer, pero lo que necesito son servicios. Y por eso quiero que mis impuestos, que para eso invierto en ellos, vayan a parar a servicios públicos para tener una tranquilidad y tener una seguridad en lo que nos queda de vida. Claro. Cuando nos jubilamos, no hay otra. Es decir, esa es nuestra mejor inversión. En nuestra segunda parte del sueldo siempre se dice, ¿cuánto ganas? X, ¿no? Ese neto, pero está la segunda parte del sueldo, que son los servicios públicos. Efectivamente. O sea, no es una pensión, la baja, cuando te pones malo, el paro, que bueno, ahí está asegurado el sueldo, digamos, tal, o unos ingresos mínimos para subsistir. Pero aparte, esa segunda parte del sueldo es que yo cojo mi carreterita y no la he pagado, pero la he pagado porque pago impuestos, pero uso mi carretera para ir al hospital que me atiende de manera gratuita, o para ir a otra serie de cosas, o para que mis hijos vayan al colegio, o etcétera, etcétera, efectivamente. Sí. O para que 15.000 militares se despliegan en Valencia, como hemos visto estos días. Luego podemos entrar en discusiones de se ha hecho bien, se ha hecho mal, se ha hecho peor, se puede haber mejorado, como todo. Pero hayan ido. Hayan ido, claro, con los impuestos de los españoles. 15.000 militares, y que yo sepa, y maquinaria pesada, todo tipo de vehículos, policías, sanitarios, bomberos, ayuda internacional también, ayuda nacional, asociaciones, o sea, pues una serie de personas que han ayudado, y mucho es el Estado. A mí me hace gracia ese eslogan que hay ahora, que parecía al principio muy de izquierdas y luego se ha ido pervirtiendo por algunas personas, del solo el pueblo salva al pueblo. Es cierto que el pueblo salva al pueblo y es cierto que hay que movilizarse, sí, y ayudar hombro con hombro, pero es cierto que si no hay un ejército no nos salva muchas veces, vamos a poner un ejemplo extremo, de una guerra o de un desastre climático como este, y si no hay unos sanitarios, pues menester que quiera. Tú no sabes medicina, yo tampoco, así que sí, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Yo creo que el pueblo tenemos que estar ahí siempre, ¿vale? Eso no debe de fallar, pero realmente quien nos lo va a salvar van a ser los servicios públicos siempre, ¿vale? Es lo que nos va a garantizar, ¿de acuerdo? Que podamos reponer esa situación. Sí, sí. Independientemente de que el pueblo tenemos que estar ahí, eso no lo discute nadie, pero el pueblo salva al pueblo, no. Lo que salva al pueblo son los servicios públicos, ¿vale? Que es a lo que todo el mundo tenemos acceso fácilmente. Y es para lo que está y lo que iguala. Exactamente. Es lo que iguala. Porque así sí que es verdad que un señor millonario, que me parece muy bien que se forre a costa de un servicio espectacular que ha inventado un producto, y no tengo nada en contra, pero lo que me salva la vida a mí no es el hospital más caro del mundo que esté donde esté, sino lo que me salva la vida a mí es nuestro sistema sanitario pago con nuestros impuestos. Es así, y la educación de los hijos, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que no podemos entrar en, o sí entrar, ¿no? Cuando escuchamos
por la televisión, ¿no? En los medios, ¿no? Cuando los ricos son muy donativos, ¿no? Que donan mucho dinero, ¿vale? Bueno, los ricos lo primero que tienen que hacer es pagar impuestos. Y pagar impuestos como todo el mundo. Y cuando digo como todo el mundo es que cada uno tiene que pagar impuestos según percibe, y según recibe, y según ingresa, ni más ni menos. O sea, es simplemente eso. Claro, aquí está muy bien decir, bueno, es que el señor Amancio Ortega ha donado no sé cuánto. Claro, eso es como si yo digo, no, yo primero voy a cenar a un restaurante y me vale 50 euros la cena y no la voy a pagar. Pero, como soy muy bueno, le voy a dar 5 euros de propina al camarero. Y voy a quedar como la leche, ¿no? No tenemos que vivir de donaciones. Tenemos que vivir de los impuestos y de los servicios. Con lo cual, el señor, en vez de donar, que se dedique a pagar impuestos. Que luego también hay otra, que es que Amancio Ortega lo hace a través de fundaciones y le rebajan impuestos, claro, Es por que las esa es la fundaciones. cuestión. Bueno, Es que esa es la cuestión. que tampoco me parece mal. Sí, Es que a esa es ver, la cuestión. Quiero decir, no me parece mal que existan las fundaciones, no me parece mal que haya personas con dinero que apoyen las fundaciones y que luego, bueno, pues ya han pagado una serie de impuestos, ¿vale? Y que se lo rebajen, porque es que yo hago lo mismo a mi nivel. Es decir, yo me afilio, me hago socio de una ONG y luego esto me viene reflejado en el IRPF, porque yo he pagado 15, 25 euros al mes, lo que sea, ¿vale? Bien. Entonces, si yo tenía que pagar a lo largo del año, en junio, 100 euros, o me tenían que devolver 150, o 300, o 500, bueno, ahí viene reflejado en la declaración de la renta, lo que tú has aportado a la sociedad, por otro lado. Si lo malo, o sea, bien está que digan, no, es que mis impuestos van a ir para esto porque me gusta más, y lo hago a través de una fundación, y así, digamos que controlo más el destino al que van. Pero claro, luego por otro lado existe esa ingeniería fiscal, esa ingeniería contable que hace que aparte de invertir o destinar dinero en la fundación, aparte de eso, se rebajan muchos más impuestos por la otra vía, por esa vía en la que se escapan los ingresos del Estado. Sí. Yo creo que las grandes fortunas tienen que pagar. No sé, ahora, por ejemplo, han discutido en el Parlamento si subíamos los impuestos a las energéticas, a las grandes superficies. Claro, una energética que ha tenido un beneficio de 10.000 millones de euros, una barbaridad, hombre, el que pague 1 millón de euros no le va a suponer ningún problema. Es decir, esto es como el que tiene una pensión de 1.000 euros y le quitan 200 euros. Bueno, pues al que tiene 2.000 le quitarán 400, me figuro. Y al que tiene 3.000 le quitarán 600. Eso es lo suyo, ¿no? Y no pasa nada por eso. Es decir, hombre, y decir que es que con los impuestos no podemos mantenernos, es como si yo digo, oye, bájeme usted la pensión porque no tengo para pagar con los impuestos que me meten. Bueno, pues cobraré media pensión para poder pagar menos impuestos. No es así como funciona, ¿vale? En función de lo que ingresemos, en función de lo que percibamos, en función de los beneficios que tenemos, simplemente se pide que sea así como se tenga que cotizar y se tenga que pagar impuestos, ni más ni menos, no estamos pidiendo ninguna excepción. Es decir, eso es como debe de ser. Y aquí, quien más tiene que aportar. Bueno, pues nos hemos ido por las ramas otra vez, Antonio. Muy bien. Nos hemos ido con los impuestos, Perfecto. nos hemos ido con nuestros temas de siempre. Pero bueno, que no pasa nada. Bien, Un día vamos a hacer un programa de estos youtubers tan famosos de la mandíbula cuadrada, que tanto diseminan por ahí estas otras serie de cosas. Nos pueden ganar en inteligencia. Sí, bueno, nos pueden ganar. En los mejores colegios han estudiado muchos, también te digo. O sea, se les reconoce muy bien, en cuanto veas el vídeo le vas a reconocer que tiene la mandíbula cuadrada, que habla un perfecto inglés, porque han estado varias veces en Inglaterra, en Australia, porque es Harvard, ¿no? Claro, tienen mejor inglés y mejor acento que los que han nacido en San Blas, porque no es lo mismo. Fíjate, naciendo en España también, fíjate como unos, pero... Yo creo que los mejores economistas son los que cada uno se las apañan para ver cómo tiene que funcionar su casa, es decir, una familia normal. Esa es el mejor economista, ¿no? O la mejor economista de esa mujer. Yo creo que llevar una casa es lo más esencial y de ahí podemos partir hacia arriba. Hombre, y economistas buenísimos también hay, claro que sí. Sin ninguna duda. Sobre todo los que ponen a las personas antes que a la economía. Porque si ponen la economía antes que las personas, vamos mal. Pasa lo que en Valencia. Vamos mal. Claro, pasa lo que en Valencia y lo que va a pasar en otras partes. No solo porque sea Valencia, me parece que es lo último. Pero cuando ponen la economía delante de las personas, pues no construyes desvíos del arroyo del Pollo, por ejemplo, que estaban previstos hace muchísimos años y no ha hecho ningún gobierno de los que ha pasado, ¿vale? O construimos en zonas edificables porque nos gusta más y ya está, y ahí puede ser más barato. Eliminamos
unidades militares, perdón, unidades de emergencia en Valencia porque hay mucho gasto y no lo podemos sostener aunque se las demos a los toros, Sí. ¿vale? No hay problema con eso, Exactamente. ¿vale? Etcétera, etcétera. Y el resultado es que al final habrá mucho dinero por ahí circulando en el bolsillo de algunos Sí, pero no es eficaz para la gente. y bastantes muertos en el otro lado. Efectivamente, no es eficaz para la gente de abajo. Yo creo que hay que anteponer las personas y después, pues, podemos hablar de lo que se quiera, pero ante todo las personas y hay que protegerlas. Y eso, para mí, los mejores economistas. Perfecto. Yo me voy a despedir. No queremos aburriros y aquí nos quedamos a lo mejor hablando, a lo mejor no, pero no, nos tenemos que despedir. Hasta el próximo. Hasta luego. Hasta luego, gracias.